Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión, pues después del parón, un parón provocado por asuntos ajenos al devenir histórico de la filosofía y de su enseñanza, que por lo tanto no merecen reseña en este canal, sino que, bueno, pues las personas que me conocen ya saben de qué va. Pero bueno, a lo que vamos. Hoy quiero leer un parágrafo, si me diese tiempo dos, de la obra Lógica, la pregunta por la verdad, de Martin Heidegger, que se publicó en Alianza Editorial. Entonces, pues nada, la idea es irlo leyendo y irlo comentando. Así que nada, vamos allá. Parágrafo 1. El significado inmediato del término lógica. Comenzamos las consideraciones con una primera aclaración de lo que significa el término lógica conforme al sentido inmediato de la palabra. Términos como lógica, física, ética se derivan de las formas griegas lógique, físique, étique. Y en cada caso habría que añadir epistime. Este término significa aproximadamente lo que indica la palabra alemana Wissenschaft, ciencia. Wissenschaft, ciencia, al igual que Landschaft, paisaje, es un cierto conjunto cerrado de una multiplicidad de saberes y en concreto de conocimientos fundamentados, obtenidos de las propias cosas que hay que conocer y obtenidos por haberlas inteligido. Bien, esto está bien, o sea, quiero decir, lo que dice Heidegger es así, pero el problema es la traducción de Wissenschaft como ciencia. Está puesta entre comillas porque realmente Wissenschaft hace referencia a todo saber bien fundado, que no necesariamente tiene que ser el paradigma de conocimiento científico al uso, porque en Wissenschaft pues también se incluiría pues conocimientos artísticos, por ejemplo, ¿no? Que no es el conocimiento de la historia del arte o el conocimiento de las técnicas artísticas, no es un conocimiento científico tout court, ¿no? En pleno sentido de la palabra, pero sí que forma parte de ese saber bien fundado. Entonces, el concepto de episteme o epistime es Wissenschaft en alemán y es el conocimiento apodíctico, el conocimiento deductivo, a través del cual se llega a unas conclusiones verdaderas partiendo de unos axiomas verdaderos, a partir de unos primeros principios que son inteligidos, según el propio Aristóteles, por el nous, que es la intuición suprasensible, digamos, ¿no? La captación de lo abstracto en su verdad. Bien, continuamos. Epistime logique es la ciencia del logos, Legen la ciencia del hablar. Episteme physique, el saber bien fundado de la física, digamos, ¿no? En griego, y aquí pues el saber bien fundado, la episteme de la lógica, conocimiento lógico o conocimiento físico, es la ciencia de la physis, de la naturaleza, y en concreto, en todo el sentido más amplio del mundo, de cosmos. Physis abarca el ámbito universal de aquello que existe en general. El mundo, todo. Estrellas, tierra, plantas, animales, hombres, dioses. La física es hoy una disciplina particular dentro de la ciencia del mundo. La ciencia de lo material, de lo inerte del mundo. Y en concreto, de lo físico, digamos, ¿no? De lo corpóreo, ¿no? La física hoy es la ciencia de lo material o lo físico, del movimiento de los cuerpos inertes, justamente, ¿no? Pero en Grecia la physis hacía referencia a todo el cosmos en su totalidad, incluido pues las estrellas, que eran entes divinos, la Tierra, también otro ente cuasi divino, las plantas, los animales, los hombres y los dioses, ¿no? Es decir, algo que estaba vivo, en último término, ¿no? Y en concreto, a diferencia, por ejemplo, de la química inorgánica, la ciencia de la materia, con relación a las leyes absolutas de su movimiento, la física, como ciencia natural moderna, investiga solo determinadas
relaciones de ser del ente que llamamos mundo. Es decir, que la física moderna es una física mucho más acotada en su campo categorial, en su campo de estudio, en su campo de estudio con respecto a la physis griega. ¿Vale? Entonces, continuamos. Episteme étique es la ciencia del ethos, del comportamiento y la conducta del hombre hacia otros hombres y para consigo mismo. La ciencia del hombre. Aquí hay que observar que ya antes hemos citado al hombre en el ámbito de la segunda ciencia que hemos comentado, la ciencia del mundo. Pero ahora el hombre no es tema en el sentido de una cosa que aparece en el mundo, como si su ser no tuviera un distintivo particular que lo destacara por encima de las plantas y los animales, sino que existiera de igual modo que estos, sino que ahora el hombre es conocido en tanto que actúa para con los otros y para consigo mismo. Aquí en la episteme étique se le entiende como un ente que de alguna manera se hace cargo de su ser más propio. ¿Vale? Esta sería la característica fundamental de la ética con respecto a la física. La física entendida desde la physis griega. ¿Bien? Estos tres epistemai, estas tres epistemes, epistemai será episteme en plural, constituyen la filosofía, la ciencia de la totalidad del ser como tal en su conjunto, en el sentido de la división, según la fijó la filosofía escolar griega. Física y ética son comprensibles, pero ¿qué es eso de que junto a ellas haya todavía una ciencia del hablar? Las dos primeras disciplinas atañen a dos dominios eminentes y universales de lo existente. Siendo estas lecciones sobre lógica previas a la publicación de Ser y Tiempo, preferimos traducir Das Sein del modo más sencillo, en ocasiones como lo existente y en ocasiones como el ente, que hacerlo como lo ente, que semánticamente es más correcto, pero sintácticamente es más artificioso. Bueno, seguimos. El mundo y el hombre. ¿Cómo es que se le suma una ciencia de una circunstancia tan especial como es el hablar? ¿Por qué precisamente el hablar centra la atención de una reflexión universal? Esto enseguida se hace comprensible si tomamos lo significado con logos, hablar, con tanta naturalidad e imparcialidad como los primeros dominios del ser, mundo y hombre. En verdad, aquí lo que estamos viendo es cómo Heidegger no traduce logos por razón y tampoco traduce logos por lenguaje, sino que lo traduce por hablar, ¿vale? Por hablar. Y después los tres dominios de la filosofía fundamentales, que es el dominio del mundo, la physis, ¿no? El dominio del hombre, el ethos, y el dominio del lenguaje o del hablar, que es el logos. Serían los tres grandes, ¿cómo decirlo? Los tres grandes elementos de la metafísica especial, de la cual forma parte el estudio más general, el estudio de la metafísica general, que es el estudio del ser. Es decir, que la filosofía tiene un estudio propio, que es el del ser, y que se, digamos, especializa, se especifica en estas tres regiones del ente. Bien, por hablar en términos heideggerianos, un poquito. Bueno, continuamos. Hablar no en el sentido reducido y remarcado de pronunciar un discurso, sino como hablar con otro, en y para el actuar y el obrar con otro. Este hablar con otro es un hablar con otro de circunstancias, oportunidades, medios, planes, tareas, relaciones, sucesos, destinos, es decir, en relación con lo anterior. Hablar con otro del ser, del mundo y del hombre. Esto de en relación con lo anterior es muy importante, ¿no? Porque aquí se está poniendo en manifiesto el dominio temporal que tiene el hombre a través del lenguaje. Cómo el hombre es capaz de apropiarse de lo que le sucede o de lo que le ha sucedido justamente a través del lenguaje. Y cómo, por ejemplo, la aparición de la memoria en el ser humano viene de la mano de el aprendizaje de
hablar. Es decir, hasta que no aprendemos a hablar, no tenemos memoria, ¿no? La memoria no es una cuestión del desarrollo del cerebro, es una cuestión del desarrollo de la capacidad de hablar, porque el hablar nos permite manejar estructuras, sucesos, instantes, acontecimientos que son temporales y que nos suceden, y que cuando se narran, digamos que se conservan mejor en el intelecto, vamos a decirlo así. El ejemplo que puedo decir, un ejemplo que yo creo que todo el mundo puede entender, es la cuestión del sueño. Cuando uno sueña, las técnicas de estudio más habituales consisten en, si uno quiere tener un mayor dominio del sueño y hasta conquistar la idea del sueño lúcido, consiste en lo siguiente: redactar todo aquello que sucede en el sueño una vez se ha despertado de él. Si uno redacta lo que le ha sucedido en el sueño una vez se ha despertado, a lo largo del tiempo, una vez esté entrenado en esto, va a ser capaz de controlar mejor los sucesos que le acontecen en el sueño, precisamente porque lo ha trabajado y porque tiene una capacidad, una especie de conciencia preparada para dominar ese tipo de estados oníricos. Bien, entonces, para recordar mejor los sueños, uno tiene que empezar a narrar lo que le ha sucedido en el sueño, de tal manera que una vez se narre ya se recuerda mejor lo que ha sucedido y posteriormente, en posteriores sueños, se tendrá una mayor claridad a la hora de recordarlo. Bien, continuamos. Este hablar con otro no es siempre actual, y sin embargo el hablar sigue estando allí, en el repetir y el propagar, en el introducir y el presentar, en el hablar consigo mismo sin hablar en voz alta. Importante también. En el responder ante sí mismo, responsabilidad. Fijaos cómo Heidegger está relacionando, está poniendo en conexión una noción ética, como es la noción de la responsabilidad, con la noción lógica del hablar. Es decir, que estas tres grandes disciplinas de la metafísica especial se copertenecen, se correlacionan. Hay una correlación intrínseca, implícita e íntima entre la ética y la lógica, ¿vale? No son compartimentos estancos, sino que la ética necesita del hablar y el hablar necesita de justamente esa carga del carácter y de la personalidad, es la responsabilidad. El hablar, en este sentido amplio y natural, es una forma de comportamiento del hombre, y en concreto un comportamiento en el que justamente para la reflexión natural y precientífica se anuncia la diferencia del hombre respecto de los demás vivientes en el mundo. El ser específico del hombre se hace notar mediante el hablar. Esto es frase importante también, ¿no? El ser específico del hombre se hace notar mediante el hablar. Y en esto lo esencial es en el propio hablar, es que se lo experimente como hablar de algo, acerca de algo o de alguien. Claro, es la capacidad, digamos, referencial del hablar. ¿Vale? El hablar es una estructura que te permite hablar de otra cosa a través de ella misma. Justamente muestra el carácter relacional del hombre, del ser humano, ¿no? Hablar es hablar de algo. Uno no puede hablar de la nada, porque precisamente la nada no es algo de lo cual se pueda hablar, porque no es algo. Bueno, ya nos estamos complicando la vida demasiado. Bueno, vamos a continuar. Hablar a otros y a sí mismo es la conducta mediante la cual el hombre no solo se hace notar como hombre, sino mediante la cual propiamente guía y dirige todas sus conductas. Es decir, al hablar de ello, aclara, hace ver, define el modo de actuar y aquello de lo que hay que ocuparse. En tanto que el comportamiento y el ser del hombre se hacen notar ante todo precisamente mediante el hablar,
Los griegos definieron tempranamente al hombre, ya en su caracterización precientífica, como chon logonejon, el ser vivo que puede hablar y que en este hablar codetermina su ser. Vaya traducción, ¿no? Más larga de lo normal. Aquí hay 3 palabras y la traducción tiene 2 frases. En fin, lo cual no significa pues que tenga cierto interés y que incluso sea acertado, ¿no? Eso lo dejamos al juicio del oyente. Así se aprecia que hablar no es un hecho cualquiera, ni tampoco un hecho inusual, sino eminente y universal, una conducta merced a la cual el hombre da la dirección a su ser, y una conducta en la que se comenta el mundo. Hablar es, pues, una conducta fundamental, eminente y universal del hombre para con su mundo y para consigo mismo. Claro, aquí estamos viendo cómo, al final, la lógica, que era una disciplina que no nos encajaba muy bien que Heidegger plantea que no encaja muy bien en la metafísica especial, ¿no? Es justamente aquello que permite hablar de aquello que no somos nosotros mismos, que es el mundo, ¿no? Y también nos permite hablar de aquello que somos nosotros mismos, es decir, de nuestro propio carácter, personalidad, forma de ser, etc. Es decir, que el hablar es ese puente, ese conexión, ese cable que conecta la physis, la naturaleza, y el ethos, nuestro propio ser. ¿Bien? Justamente a través de su estructura, vamos a decir, vacía, o su estructura formal, mediante la cual nos permite hablar de aquello que no es ella misma. El lenguaje es referente, no es autológico, no es autorreferente, no se refiere a sí mismo, aunque pueda hacerlo, obviamente, pero entonces ya se está ejerciendo un desdoblamiento, un metalenguaje. Es decir, el lenguaje puede hablar de sí mismo, o sea, podemos hablar del hablar, justamente es lo que está haciendo Heidegger, ¿no? En esta especie de esfuerzo de forzar, de tratar de girar el sentido para poder descubrir de qué estamos hablando, cuando nos referimos a una estructura que sirve para hablar de otra cosa. No sé si se está viendo el ejercicio, ¿no? Es decir, si tú tienes... como si... para hablar de una enzima necesitamos saber qué proteína cataliza. Pero, claro, si no tenemos proteínas, si solo queremos hablar de las propias enzimas, necesitaríamos una especie de enzima que catalice enzimas. Y claro, esto es una cosa muy rara, ¿no? No sé si esto, yo creo que lo he estropeado con el ejemplo. Bueno, pues olvídenlo y continuamos con la lectura, ¿no? Es decir, logos es algo en lo que se anuncia una relación de ser entre 2 dominios universales que se han citado antes, hombre, ethos, y mundo, physis. Con aquello que designan las 3 expresiones obtenemos una clasificación de lo existente, una clasificación a grandes rasgos, pero no obstante esencial. De modo correspondiente, las 3 disciplinas, física, ética, lógica, no se han identificado, pues, sin más, sino que, en una clasificación ya enteramente esencial, atañen al universo de lo existente. En tanto que el conjunto de lo existente es el tema fundamental de la filosofía, en las 3 disciplinas se muestra una división de las tareas de la filosofía que tiene que establecerse como una división enteramente natural. En el desarrollo de las ciencias, tales divisiones son, en la mayoría de los casos, posteriores a las investigaciones primeras y fundamentales que se realizaron primeramente en estas direcciones, y lo mismo sucede con la designación de estas disciplinas, que en la mayoría de los casos solo se fija junto con la división. Según Sexto Empírico, debió ser Xenócrates el primero que realizó expresamente esta división. Ella es usual en la Estoa y luego se transmite a la filosofía de escuela. Es decir, que la primera división entre estos 3 grandes rasgos de la filosofía, lógica, física y ética, es de los estoicos, realmente, ¿no? Zenón de Citio, realmente, sí. Y esta especie de conexión entre estos 3 ámbitos, cómo estos 3 ámbitos giran
en torno a un mismo molde, ¿no? Digamos que están armonizados. Es una idea estoica, justamente, griega, pero digamos que posterior a Platón y Aristóteles, ¿no? Unos 200 años o una cosa así. Tenemos aquí el texto en griego. No lo voy a leer porque me costaría mucho y además yo no sé leer muy bien griego. Pero la filosofía, yo lo voy a leer directamente la traducción. Pero la filosofía la han dividido de modo más completo esos que dicen que una parte de ella atañe a la physis, otra al ethos y otra al logos. Hacia esta división, fue Platón el primero que mostró el camino conforme a la posibilidad, en tanto que, filosofando, trató de lo que atañe al mundo, de lo mucho que concierne al ser del hombre y de no poco de lo que guarda referencia con el hablar. Pero del modo más expreso han dividido así aquellos en torno a Xenócrates y los discípulos de Aristóteles. Después también los estoicos siguen manteniendo esta división. Todavía a Kant le gusta apelar a esta tripartición. Así, en el prólogo a la fundamentación para la metafísica de las costumbres se puede leer: la antigua filosofía griega se dividía en tres ciencias: la física, la ética y la lógica. Esta división es enteramente adecuada a la naturaleza de las cosas, y en ella no se puede mejorar nada, salvo acaso añadir solo su principio, para de tal modo asegurarse, por un lado, de que es completa, y por otro lado, para poder definir correctamente los subapartados necesarios. Adviértase que Kant remarca que la división se adecua a la naturaleza de las cosas, es decir, que es una división que en último término se manifiesta con mayor o menor claridad en toda investigación filosófica. Si al mismo tiempo Kant dice que solo hace falta añadir el principio, entonces hay que pensar que justamente esta tarea encierra en sí un asunto fundamental para la filosofía que hasta ahora no se ha cumplido, más aún que al final ni siquiera se ha planteado con transparencia como tarea y como pregunta. La aclaración provisional del término lógica ha conducido a una orientación provisional sobre una división fundamental de las disciplinas de la filosofía y ha proporcionado una primera visión de los ámbitos del ser a los que responde esta división y el conjunto de la filosofía. No solo la división y la diferenciación de la lógica como disciplina, sino también la formación de la palabra logique es posterior al asunto designado. El logique, por ejemplo, aparece en Cicerón, en Alejandro de Afrodisia, en torno al 200 después de Cristo, en Galeno, Historia de la lógica de Occidente. En Aristóteles todavía no aparece, aunque sí lógicos. Claro, en los lógicos, ¿no? En los primeros analíticos, por así decirlo, ¿no? Lógicos. En los lógicos, primeros y segundos analíticos. La aclaración del significado ha dado ya una indicación del campo en el que se desarrolla el tema de la lógica: el hablar tomado en un sentido amplio. Ahora hay que seguir esta indicación de modo que por esta vía hacia el significado podamos obtener un concepto específico provisional. Bien, lo voy a dejar por aquí. Yo creo que continuaré leyendo algún que otro parágrafo de esta obra. Me parece bastante interesante. Tengo preparados más vídeos, quiero decir, hoy me estoy liando. Tengo preparados más vídeos, sobre todo de libros que quiero comentar, hacer alguna reseña. Tengo que terminar también el texto la introducción de Heidegger. Tengo que hacer muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, pues poco a poco ya iré saliendo, o sea, no hay ninguna prisa, china chana. Entonces, pues nada, un placer como siempre leer con ustedes un poco de historia de filosofía, comentarla en la medida de lo posible. Ya saben que pues no tienen que fiarse en absoluto de lo que yo diga, que estos vídeos son pues una invitación a la lectura de la filosofía, al pensamiento individual crítico y y de alguna manera poder compartirlo con los demás para sacar una visión crítica, una visión más común. Y eso, no se fíen de lo que yo digo, vayan a las fuentes directamente, como es mi intención al leer directamente a los autores, y poco más, ¿no? Pues nada, así que nada, nos vemos próximamente y un saludo y hasta la próxima.